todos. A continuación vamos a ver la audioclase correspondiente al tamaño de la muestra en el taller de tasación de equipos, maquinarias y plantas industriales en operación. Tamaño de la muestra, distinción de los conceptos. Para determinar el tamaño de la muestra, se deberán tomar en cuenta qué es lo que se desea pronosticar o estimar a partir de esa muestra. Además, los aspectos relacionados con el tipo de parámetro y el estimador que se utilizarán en las predicciones del comportamiento de los demás elementos de la población que forman parte de la muestra. Es importante que hablemos entonces de algunos términos que son comunes en la estadística descriptiva. Esos términos son el nivel de confianza, que vamos a reconocer con la variable z, el margen de error muestral, que lo vamos a reconocer con la letra E, la media aritmética, que la reconocemos con una X barra, la desviación estándar con una S minúscula, el coeficiente de variación con la abreviación CD y el tamaño de la muestra, que va a ser N minúscula. Vamos a definir estos conceptos. Empecemos con lo que es un individuo. Un individuo es cada uno de los integrantes de la población o cada uno de los integrantes de la muestra en los que se estudiarán las características de interés determinados por los objetivos del estudio. Normalmente el número de individuos en la muestra se representa con la letra N minúscula y el número de sujetos de la población con la N mayúscula. ¿Qué es la muestra? La muestra es el grupo de individuos que se van a estudiar. También es un subconjunto de la población, y para que se pueda generalizar a la población los resultados obtenidos de una muestra, esa muestra debe ser representativa de dicha población. Es decir, debe tener características, debe tener todas las variables que aparecen en la población, deben existir también en la muestra. Entonces, para que la muestra sea representativa, se deben definir con claridad cuáles son los criterios de inclusión o de exclusión de los datos de la muestra para que sean generalizados en la población. Esto se logra a través de la aplicación de técnicas de muestreo que sean apropiadas para garantizar dicha representatividad. Por ejemplo, existen técnicas de muestreo aleatorio simple, donde todos los datos de la población tienen las mismas probabilidades de aparecer en la muestra, o las técnicas de muestreo sistemático, por ejemplo, en los cuales los datos son utilizados en función de unos parámetros fijos, etcétera, etcétera. También existen técnicas de muestreo estratificado, cuando hay varios segmentos dentro de la muestra que tienen características particulares. El sesgo es el error que ocurre en los resultados de un estudio. Y esto generalmente está ocasionado en la recolección de los datos, su análisis, la interpretación o la revisión de los mismos. Cuando hay sesgo, normalmente esta particularidad conduce a que se hagan conclusiones incorrectas sobre los objetivos de la investigación. Por lo tanto, hay que considerar el sesgo al momento de determinar o de interpretar los resultados obtenidos de un muestreo y de las operaciones realizadas con ese muestreo. ¿Qué son el parámetro y el estimador? El parámetro se refiere a la característica de la población que es objeto de estudio, y el estimador es la función de la muestra que se usa para medir. Por ejemplo, si se quiere medir la calidad de los estudiantes de un colegio, el parámetro es el atributo calidad. Estamos hablando de cuál es la calidad de los estudiantes de un colegio. Bueno,
el parámetro es precisamente el atributo o la variable calidad. ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos a través del estimador, que permite hacer una predicción sobre el comportamiento de toda la población. Y si ese estimador cumple con las características para convertirse en pronosticador de eso, entonces puede ser la media, o puede ser la media aritmética, o puede ser la mediana, o puede ser la moda, etcétera, etcétera. Pero ese va a ser el estimador en función del tipo de predicción que queremos hacer del comportamiento de esa población a través de la muestra. Nivel de confianza. El nivel de confianza es un porcentaje de certidumbre con el que se puede generalizar en la población los resultados obtenidos de la muestra. Esto quiere decir que un porcentaje del 100% podría expresar que no existen dudas para utilizar los resultados obtenidos en la muestra en la población. Pero además, eso también implica que debería estudiarse la totalidad de los casos de la población. Para que estos costos, al analizar la totalidad de la población, se vean reducidos, pues generalmente, en la mayoría de las ocasiones, se busca un porcentaje de confianza inferior al 100%. En las investigaciones, en los estudios sociales y de economía, generalmente bien aceptados, es normal encontrar un nivel de confianza que esté entre el 90 y el 99%. El 100%, repetimos, es la totalidad de la población y en la mayoría de los casos resulta costoso. Pero entre un 90 y un 99% se trabaja con un nivel de confianza bastante admisible para manejar los resultados obtenidos dentro de la muestra y proyectarlos al comportamiento de los datos de toda la población. El margen de error muestral siempre se comete, ya que existe pérdida de representatividad al momento de escoger los elementos de la muestra, sea aleatoria simple, sea sistemática, sea estratificada, etcétera, etcétera. Sin embargo, la naturaleza de la investigación nos indica que entre un 3% y un 5% es generalmente aceptado como margen de error muestral. La media aritmética, entonces también conocido como el valor medio o el promedio de los datos, se obtiene a través de la suma de todos ellos y luego dividirlos entre el número de datos que hay. Un ejemplo es si tenemos los datos 3, 10 y 5, los sumamos y tenemos un total de 18. Y como son tres datos, lo dividimos entre 3, 18 entre 3 nos da 6, y entonces la media aritmética es 6. Pero si supiéramos que en nuestros datos hay observaciones de signo negativo, la suma, como es la definición original, la suma de todos los datos con números negativos es lo mismo que restar esos datos. Y entonces un ejemplo sería en la siguiente muestra que tengamos 3 menos 7 más 5 más 13 menos 2. Si lo sumamos todos algebraicamente con sus signos, nos da 12. Y como tenemos 5 números, la media aritmética va a ser 2.4. ¿Qué es la desviación estándar? Bueno, para definir la desviación estándar debemos empezar por definir lo que es la varianza. La varianza se define como la media de las diferencias de cada uno de los datos con la media, pero elevados al cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y significa qué tan lejos de lo estándar o de lo normal están cada uno de los datos. En otras palabras, la desviación estándar mide cuánto se dispersan los datos de la muestra con respecto a la media. Para calcularla se deben seguir los siguientes pasos. Primero, se calcula la media o el promedio de los datos.
Luego, para cada dato se resta la media y se eleva ese resultado de la diferencia al cuadrado. A continuación se calcula la media o el promedio de esos resultados al cuadrado. ¿Y por qué se elevan al cuadrado? Porque elevar cada diferencia al cuadrado hace que todos los números sean positivos, es decir, vamos a obtener el valor absoluto de la diferencia, para evitar que los números negativos reduzcan la varianza. Y también hace que las diferencias grandes se destaquen. Por ejemplo, 100 al cuadrado da 10.000 y es mucho más grande que 50 al cuadrado, que es 2500. Pero elevarlas al cuadrado también trae su particularidad cuando vamos a interpretarlo. Entonces, al elevarlas al cuadrado se hace que la respuesta sea muy grande. Entonces la deshacemos a través de la raíz cuadrada. Por eso obtenemos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y así, este concepto de desviación estándar o desviación de la normal es mucho más útil en nuestros análisis estadísticos, en nuestras interpretaciones de un muestreo. El coeficiente de variación refleja la variación proporcional que existe entre la desviación estándar y la medida aritmética. La fórmula de cálculo es: el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media aritmética. Es el cociente entre ellos. Y de esa fórmula o de esa ecuación podemos concluir que entre más homogénea, es decir, más pequeña sea la desviación estándar en una población o en una muestra, el coeficiente de variación va a ser menor. En estos casos, cuando el coeficiente de variación es menor, el número de datos necesarios para construir el modelo de la población será más pequeño. Según la resolución 620 del IGAC, se establece que el máximo admisible en Colombia de coeficiente de variación es del 7.5%. Vamos a hacer un ejemplo completo de algunos casos. Vamos a suponer que tenemos 5 razas de perros y vamos a medir sus alturas, a la altura de cada uno de estos perros, es decir, de sus patas a sus hombros. Entonces, encontramos que el primer perro tiene 600 milímetros de alzada, el segundo 470, el tercero 170 milímetros, el cuarto, que es un schnauzer, tendría 430 milímetros y el quinto tiene 300 milímetros. La respuesta de esto sería: la media son cada uno de los datos obtenidos, 600 más 470 más 170 más 430 más 300, y lo dividimos entre el número de datos, 1, 2, 3, 4 y 5. Así las cosas, tenemos que el total de la suma da 1970, lo dividimos entre 5 y tenemos 394. Gráficamente, más o menos estaría por este lugar el promedio de las alturas de estos perros. Ahora calculemos la diferencia de cada altura con la media que acabamos de decir, es con 394. Entonces decimos que en el primer caso, que son 600 menos 394, nos da 206. Y ya vamos a obtener entonces la varianza de cada uno. Entonces sería 206 al cuadrado más 76, que es la diferencia de la segunda, al cuadrado, menos 224 porque está por debajo de la media, 224 al cuadrado, más 36 al cuadrado y otra vez menos 94 porque está por debajo de la media otra vez al cuadrado. Eso nos da 5 datos de un total, el total de esa suma algebraica da 108.520. Lo dividimos entre 5 y nos da que la varianza es de 21.704. Y si esa es la varianza, la raíz cuadrada dijimos que es la desviación estándar. Entonces sacamos la raíz cuadrada de la varianza y obtenemos que el valor de la desviación estándar para esta serie de datos de la muestra
es de 147 milímetros. ¿Para qué nos sirve la desviación estándar? Bueno, ahora se puede observar qué alturas de la muestra están a más o a menos distancia de la media. Y vemos en este gráfico que si tiramos arriba de la media una línea paralela a 147 milímetros y otra paralela a 147 milímetros por debajo de la media, tenemos este rango de valores y obviamente a nuestros individuos dentro del rango. Y vemos que hay uno de los individuos que está por debajo del rango de la desviación estándar y un individuo que también está por encima del rango de la desviación estándar. Entonces vamos a ver qué es o para qué determinamos el tamaño de la muestra. Lo determinamos porque normalmente en nuestros países se ha tendido a prostituir o a maltratar la estadística tomando promedios para hacer predicciones con hasta 3 datos apenas en una muestra. Incluso, lamentablemente, el IGAC ha inducido a los tasadores colombianos a seguir cometiendo el error de utilizar pequeñísimas muestras de 2, 3 y 4 datos y sacar los promedios y tratar de pronosticar en función de esos ínfimos datos el valor de un bien, cualquiera que fuera, puede ser inmueble o mueble. Veremos cuán errado pudiera estar esa orden de la resolución 620, porque si bien no se siguen las normas legales porque así lo pide, pero se violan las normas estadísticas. La formulación del tamaño de la muestra va a depender entonces de 3 aspectos que son el error permitido. En los estudios, el error muestral permitido, es decir, el error que se permite tratar entre la muestra y la población es entre el 3 y el 5%, no más. También el nivel de confianza con el que se quiere afirmar la probabilidad de ocurrencia del pronóstico que nosotros dictaminamos. Es decir, el nivel de confianza normalmente en estos estudios puede ser del 90%, a quien le corresponde un valor crítico de Z igual a 1.645. Cuando hablamos del 95% del nivel de confianza, que es más o menos el estándar que se maneja, hablamos de un valor crítico Z igual a 1.96. Y cuando hablamos de estudios con excesiva precisión, requeridos con excesiva precisión, estamos hablando de niveles de confianza del 99% para los que el valor crítico es Z igual a 2.575. La dispersión máxima, como dijimos, admitida por los datos en Colombia, según la resolución 620 del IGA, es de 7.5. Entonces, decimos que el número de datos de la muestra va a estar dictaminado por el valor crítico dependiendo del nivel de confianza que elijamos, 90, 95 y 99%, para 1.645, 1.96 y 2.575, que será el valor que vamos a introducir aquí. El coeficiente de variación, que no, el máximo que vamos a tener, que es 7.5%. Y el error muestral, que puede ser o 3%, o 4%, o 5%. ¿Ok? Con esos valores, obtener entonces el número de datos mínimos que requeriríamos en cada una de nuestras muestras. Y diremos entonces que si optamos por dictaminar con un nivel de confianza del 90%, el valor crítico del 90% del nivel de confianza es 1.645. Lo elevamos al cuadrado, al igual que elevamos al cuadrado del 7.5% del coeficiente de variación, y elevamos al cuadrado, supongamos que es el error muestral del 5%. Si así fuera, que esta es la condición menos adversa, porque más adversa sería entonces el 3% en el error muestral. Entonces, en la condición menos adversa,
con un 90%, que también es casi que el mínimo admitido para este tipo de estudios, y utilizar como pronóstico a la media o al promedio o a la, o a la moda o a la mediana, o sea, cualquiera de esas tres medidas de tendencia central, deberíamos entonces tener, según esta ecuación, 6.09 datos. Pero como la aproximación tiene que ser hacia el superior, porque la inferior nos daría entonces que no cumpliríamos con el 7.5% del coeficiente de variación, entonces decimos que lo mínimo que se requiere para pronosticar o predecir con la media aritmética y un nivel de confianza del 90% de los datos y un margen de error muestral del 5%, cumpliendo con el 7.5% máximo de coeficiente de variación, lo mínimo que tendríamos que buscar es 7 datos. He visto, pero infinidad de estudios a nivel nacional con 3 datos para valorización, para servidumbres, para expropiaciones, para cualquier tipo de trabajos que tengan regulación de la ley 388 en Colombia, están incumpliendo estadísticamente lo que debe cumplirse. Y es decir, mínimo si quieren trabajar con la media aritmética, que es con lo que muchos trabajan, deben tener 7 datos comparables validados. No es que cualquier dato tampoco, validados, es decir, confirmados de que son similares a los de la población. Es decir, que tienen representatividad esa muestra de la población que se quiere pronosticar el comportamiento. Vamos a suponer que esto ya no es el 90%, sino que queremos hablar de un 95% del nivel de confianza. Pues la operación sería exactamente la misma para el coeficiente de variación y para el margen de error muestral, repito, en el escenario de que digamos que el error muestral admitido es el máximo y es el 5%. Vamos a mantener el 7.5 máximo de coeficiente de variación. Entonces nuestro valor crítico del nivel de confianza es 1.96. Para este caso, con el 95% necesitamos 9 datos, porque nos da 8.64, pero si lo ponemos en 8 datos, no estamos cumpliendo con el 7.5%. Entonces debemos tener por lo menos 9 datos comparables, validados, para pronosticar nuestro dictamen del valor a través de la media aritmética con un 95% del nivel de confianza. Y si fuéramos aún más estrictos y quisiéramos decir con el 99% del nivel de confianza, pues el valor crítico variaría a 2.575 y estaríamos hablando de mínimo 15 datos comparables. Yo quiero que hagan esta conciencia, no tienen que declarar el mea culpa, pero sé que la gran mayoría ha hecho promedios y ha pronosticado con la media aritmética con menos datos que estos. Y esto, la verdad, no, puede ser impugnado por error grave desde el punto de vista estadístico en casi todos los dictámenes. Por lo anterior, para cumplir la resolución 620 del IGA, son entonces o 7 o 9 o 15 los datos validados como mínimo que deben conformar la muestra para usar la media aritmética como el estimador del valor medio del mercado de los bienes que se están tasando. Esto es sumamente importante, pero es que además cuando usamos 7, entonces tenemos que decir, mire, estamos utilizando 7 datos y el nivel de confianza con el que nuestro dictamen está manejándose es del 90% para un error muestral admisible del 5% y un coeficiente de variación del 7.5% máximo. Entonces, la media obtenida fue 394 datos, 394 pesos. Listo, válido. Pero si no, no. Es que uno no ve. Y esto es en la media, utilizando la estadística descriptiva, que es la más básica de las estadísticas. Pero cuando se trabaja con inferencia estadística, hay otros parámetros que hay que controlar. Ya no son esos que vimos, son otros adicionales, como el R cuadrado, como la significancia de las variables dentro de la muestra, etcétera, etcétera, que tampoco se ve cumplir en la mayoría de los dictámenes
a los que he tenido oportunidad de revisar. Como conclusión, entonces, debemos decir que para el cálculo del tamaño de la muestra se deben considerar tres factores. Primero, el error permitido. El error permitido dijimos que debe estar entre el 3 y el 5%. Y cuanto menor es el riesgo de error aceptado, entonces mayor es el número de datos. Es decir, en el caso del 90% del nivel de confianza, si trabajamos con el 3% en el denominador en vez del 5%, vamos a requerir mayor cantidad de datos. Si es que hubiera algún caso en el que nos exigieran que el máximo error muestral que nos admite cualquier institución del Estado o cualquier organismo que nos pida el dictamen, pues entonces ya sabemos que vamos a requerir más datos de la muestra. También va a depender de la precisión deseada, porque nosotros podemos decir para un 95% requerimos tantos datos, pero para un 90% pues podemos requerir un poco menos. Y la dispersión máxima sí la tenemos fijada en Colombia por la resolución 620 del IGAC. En todos los, ojo, esto es en todos los, todas las tasaciones que tengan regulación de la ley 388 de 1997. Bueno, hemos llegado al final de esta audio clase, este corto video que pretende generar en ustedes la tranquilidad de cómo se debe calcular el tamaño mínimo de la muestra, es decir, el número mínimo de datos para poder utilizar a la media aritmética, que es la que utilizan muchísimos de mis colegas, como pronosticador del comportamiento del valor medio del mercado en cuanto a la tasación de bienes. Esto, conjuntamente con la normalización de los datos, va a contribuir a que la certidumbre de sus dictámenes sea mucho más confiable para los usuarios de sus servicios. Hasta pronto a todos.